Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar, acordándonos de Sión. En los sauces de las orillas teníamos colgadas nuestras cítaras. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Allí nuestros carceleros nos pedían cantos y nuestros opresores alegría. Canten para nosotros un canto de Sión. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. ¿Cómo podíamos cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Si me olvidara de ti, Jerusalén, que se paralice mi mano derecha. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Que la lengua se me pegue al paladar si no me acordara de ti, si no pusiera Jerusalén por encima de todas mis alegrías. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Hola, buenas noches. Qué gusto el poderte saludar a distancia. Hoy día, martes 14 de julio del año 2026, pero contentos porque estamos en nuestro espacio cibernético de estudio bíblico y estamos esta noche, la sesión para continuar con nuestras reflexiones sobre las parábolas del Evangelio. Vamos a comenzar como es debido, dándole honor y gloria a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret. Te invito a que de corazón abierto digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos:
Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues agradecidos con Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo, que como siempre nos acompañan y se encuentran en medio de nosotros, ponemos a sus pies nuestra petición de que María Santísima, la siempre Virgen María, bendiga y aliente a todos los fieles que guardan la tradición de traer su escapulario y de tener una devoción muy particular por él. Eh, Dentro de 2 días, el día 16, se celebrará en todo el mundo la festividad de la Virgen del Carmen, esa Virgen que siempre, cargando al niño Jesús en uno de sus brazos, invita y protege a todos los que tienen devoción y portan el escapulario, y les prometió que al siguiente sábado, después del día de su muerte, los liberaría del fuego del purgatorio y los llevaría a la gloria eterna. Además de esta característica, debemos de recordar que el escapulario viene siendo como un pequeño hábito. Los religiosos y religiosas de las distintas órdenes carmelitas portan su hábito, algunos con diferencias en la mezcla de la cofia en blanco, otros de otro color. En fin, con el paso del tiempo han proliferado mucho las diferentes congregaciones que surgen de los carmelitas, pero tú, si eres devoto del escapulario, si estás unido a ese sacramental, porque es un sacramental el escapulario, no solamente lo portas, sino que el ser, el tener el escapulario unido a tu cuerpo es muestra de que tienes tú que te mortificas y te privas constantemente, por un lado, de que acostumbras a estar en oración y también de servir a tu prójimo. Entonces, no podemos concebir a una persona que traiga su escapulario sin que tenga estas actitudes complementarias, porque no solamente no es el portar un pedazo de algodón hermosamente hecho, sino es la actitud y, el trabajo que desarrolles por dar gloria y honor a la Virgen María. No sé si tú sabes, pero quiero decirte, la fuerza de los carmelitas viene desde tiempos eh, muy, muy antiguos, en la época de los profetas de Israel, precisamente con el profeta Elías. El profeta Elías es considerado dentro de los judíos como el profeta más grande que ellos han tenido. Entonces este Elías vivió por un gran tiempo en las faldas del Monte Carmelo. Y el Monte Carmelo se encuentra pegado al mar Mediterráneo del lado izquierdo del lado izquierdo de Israel, perdón, y más o menos si tú te quieres ubicar, está un poco más al norte de Samaria.
El Monte Carmelo tuvo y sigue teniendo una influencia muy grande dentro del cristianismo. Y el profeta Elías, pudiéramos decir que estaba allá en el Monte Carmelo con una vida como de ermitaño. Ahí mismo él estuvo capacitando en gran parte a Eliseo, quien le iba a seguir como profeta. Pero hay dos momentos eh, claves en la vida de este Elías en el Monte Carmelo. El primero, que hubo una sequía muy prolongada que afectó a todo Israel. Y entonces Elías, estando en la cima del monte, vio una enorme y hermosa nube que estaba posada a la altura de sus ojos sobre el mar. Y Elías tiene la certeza de que en esa nube estaba la Santísima Virgen, la siempre Virgen María. Tenemos que pensar que cuando esto sucedió, todavía faltaba mucho tiempo para que naciera la Virgen y, por supuesto, su hijo, Jesús de Nazaret. Pero Elías jura y perjura en sus memorias de que vio a la Virgen. Y entonces, de ahí que este Monte Carmelo sea el lugar predilecto para imaginarnos la presencia de la siempre Virgen María entre nosotros. Bueno, ya la devoción del escapulario surgió más o menos por el año 1251, cuando ya el director de la orden era quien llegó a ser San Simón Stock. Entonces a él, dice la tradición, le entregó la Virgen el escapulario y le dio las instrucciones de la veneración que se le debía de seguir, cómo hacerlo y bendecir a todos aquellos que portaran el escapulario y que trabajaran con el prójimo inspirados en el mismo escapulario. Bueno, el otro acontecimiento que marcó esta presencia de Elías en el Monte Carmelo es que en esa época había mucha influencia pagana en toda la tierra de Canaán y los seguidores de los dioses paganos, que se les conocía como a estos dioses como Baal, B grande, L, tenían mucha presencia en esta zona norte de donde se encuentra Samaria. Y tristemente va a llegar el tiempo en que influyen mucho en la perversión de Samaria y de todo lo que va a ser el futuro pueblo de Israel del norte. Recordemos que antes de que Jerusalén tuviera un esplendor enorme, fue Samaria en donde hubo muchos acontecimientos dentro de la historia de salvación. El monte Garizim, que es un monte en el que le daban culto a Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, y otros muchos sitios con historia y tradición muy fuerte. Bueno, pues en ese lugar, en cierta ocasión que los paganos querían penetrar e influir entre toda la población arraigada en esa zona, dentro de los judíos, Elías los reta y les dice que si sus dioses paganos, sus baales, son tan poderosos, los reta a que surja fuego por petición de su oración de ellos. Y él a su vez se compromete a que va a manifestar
que Dios Padre, que Yahvé Dios, es el único Dios y el más poderoso, y que cualquier deidad pagana está por debajo de él, cualquiera. Y entonces era costumbre en aquellos tiempos que pudiéramos decir, que la apuesta que se hacía llevaba el, el castigo de que el que perdiera moriría. Y entonces estos sacerdotes baales, más o menos se dice que en un número cercano a 500, hacen todo su show para que hubiera lumbre allí, ponen animales también para que se ofrendaran en holocausto, y se pasan prácticamente todo el día invocando a sus deidades, pidiendo que hubiera fuego para consumir a estos animales que estaban ahí, y pues nada, llegó la tarde y no pasó nada. Elías, sabedor de que Dios estaba con él, Yahvé Dios, no solamente se da el gusto de vencerlos, sino que además los, los hace talco, los hace presa de vergüenza, porque todavía no solamente tenía a un cordero para el holocausto, sino que además le rocía agua en abundancia, como para que quede claro de que solamente un Dios poderoso va a poder hacer surgir llama que consuma al animal en ofrenda. Dicho esto, invoca a Yahvé Dios y efectivamente, delante de toda la población y todos reunidos allí en las faldas del Monte Carmelo, las llamas consumen de inmediato la leña y todo lo que habían puesto, y el animalito en holocausto es ofrendado a Yahvé Dios, a Dios Padre para nosotros. Entonces esto está marcado en la historia, dentro de la Sagrada Escritura, porque esa noche murieron todos los sacerdotes adoradores de las deidades de Baal, porque Elías los venció. Entonces, esto es uno de los momentos más grandes dentro de la Sagrada Escritura. Y Elías, entre otras cosas, por eso se le considera como el profeta más importante dentro de la religión judía. Bueno, pues entonces ahí tenemos el Monte Carmelo, ahí tenemos la historia de la visión que tuvo Elías de la Virgen en ese monte. Y hay algo muy curioso, fíjate que, bueno, más que curioso, algo muy contundente para mí, no sé para ti, pero cuando algo lo refrenda Jesús de Nazaret, o cuando algo lo refrenda su Santísima y Virginal Madre, para mí no hay motivo de duda. Para mí es la mejor claridad que puede tener mi corazón y mi inteligencia al contemplar esto. Y desconozco si tú sepas, pero cuando fueron las apariciones en Fátima, los tres pastorcitos, entre ellos Lucía, al frente de ellos tres, tuvieron distintas apariciones de la Virgen. En la tercera aparición de la Virgen ante ellos, la Virgen portaba el hábito carmelita y en su mano derecha, extendida, colgaba de su mano un escapulario. Entonces, para mí esto es sorprendente y único, porque dices, puedes dudar de muchas cosas, pero cuando, repito, una deidad como Jesús de Nazaret, nuestro Cristo y Señor, o la Santísima Virgen María, como sucedió también aquí en el Tepeyac, nos muestra
todos con detalle, todas las cosas, no podemos dudar de muchísimas enseñanzas en nuestra santa y única Iglesia cristiana católica y apostólica. Entonces, pues todo esto que te refiero es para que tengas una idea desde dónde viene la devoción por el escapulario. Y cuando la Virgen María, la siempre Virgen María, le entregó a San Simón Stock el escapulario y le dio las instrucciones del correcto manejo y la devoción que debían de seguir, y sobre todo el servicio de quien porta el escapulario, fue en el año de 1251. Por lo tanto, si sacas una cuenta, este 16 de julio estaremos celebrando 775 años de la entrega del escapulario a San Simón Stock de parte de la Virginal Virgen María. Entonces, pues en honor de todos sus seguidores, le damos gracias a Dios de que a través de ese sacramental ellos tienen la vocación de servir, y le pedimos que esta devoción se siga extendiendo por todo el mundo, porque esa promesa de la custodia de la Iglesia, de decir a mis seguidores fieles, no permitiré que pase un sábado después del momento de su muerte para que yo los lleve al cielo, es maravilloso, es único, es grandioso. Entonces, en honor a nuestra amada Virgen María, sierva de Dios y custodia de la Iglesia y de todos sus seguidores, le pedimos a Jesús de Nazaret que los proteja, los invite a con mayor devoción entregarse a las costumbres de asistencia al prójimo, y que esta devoción perdure y se siga extendiendo por todo el mundo. Bueno, dicho lo anterior, te quiero nada más decir que el cántico que escuchaste para empezar la sesión del día de hoy es un cántico inspirado en el Salmo 137, que tiene como título Balada del Desterrado. Es un cántico hermoso porque que entonaban ya después del regreso del destierro a Babilonia, recordando con nostalgia todo lo que padecieron cuando en tierras paganas de Babilonia estuvieron en el exilio todos los dirigentes judíos deportados. Y ahí, si pusiste atención, pues cita que sus opresores les pedían que les cantaran, que los entretuvieran, pero pues era una aberración eso. Esos cánticos que les pedían que entonaran, decían, bueno, ¿por qué no cantas como cantabas allí en el templo de Jerusalén? Pues ¿cómo lo iban a hacer si estaban deportados y estaban presos, pudiéramos decir, cautivos de los babilonios? Entonces, de ahí, ya con el paso del tiempo, ya para que te actualices más, algo similar a esto, de ahí en eh, el afamado escritor Verdi fue cuando compuso la canción, bueno, no la canción, la obra que conocemos nosotros de Nabucco. Y ese canto es hermoso porque el origen de ese canto, tú que lo conoces quizás, es el mismo, la deportación de los judíos hacia Babilonia, su vergüenza de estar en tierra ajena, alejados de su templo, de sus costumbres, de sus tradiciones, el añorar toda su ley y la forma de vida que tenían, y sentirse cautivos en una nación pagana totalmente. Entonces, obvio, cuando Dios en su misericordia, a través de Ciro el Grande, que conquista y vence a los babilonios, entre los logros
permiten que regresen del destierro, pues obviamente después de haber vivido esa lección tan profunda, tan estremecedora, los integrantes del pueblo elegido de Dios Padre, de Yahvé Dios, pues no les quedaba más que agradecer y recordar, y por eso la entonación de que no me olvide de ti, la ciudad de mi Dios, y cita ahí el monte Sión, que es el lugar en que se enclava la ciudad de Jerusalén y por supuesto en ella su templo. Pues esto fue la forma de comenzar nuestra clase de esta noche. Espero te haya parecido interesante lo que comentamos. Bueno, pero ahora vamos a adentrarnos ya directamente a nuestras reflexiones sobre las parábolas de Jesús en el Evangelio. Nada más como introducción, recordarás que vimos esta escena en que nos muestra que las parábolas tienen el sentido final de hacerte pensar, de hacerte reflexionar de cómo llegar al reino de Dios en los últimos tiempos, en donde decimos se reúne la escatología, los últimos tiempos de la iglesia, y se juntan también con lo que va a ser la parucía, la segunda venida en gloria y poder de Jesús para juzgar a vivos y muertos y a todas las naciones. Entonces, sirva nada más como introducción que así como la intención de Jesús al pronunciar sus parábolas es hacernos meditar, el hacernos reflexionar y el escoger el mejor camino. Y aquí veíamos, recordarás, que como esta persona que se encuentra un gran tesoro en un campo, pues lo vuelve a enterrar para asegurar que nadie lo vea, después consigue dinero para comprar esa extensión de terreno y pues por consiguiente este tesoro que él mismo escondió dentro del campo pasa a ser de su propiedad. Entonces, así como esto, el gran tesoro, vimos también que dentro de las parábolas, dentro de las últimas que vimos la de la red, que en ese concepto de la red era la selección de los buenos sobre los malos, que los malos son peces simbólicamente que se regresan al mar, y los grandes peces apreciados y apetecibles son los que se conservan en la red. Lo mismo nos dicen que va a suceder en esa selección que van a ser los ángeles del Señor cuando Él aplique la justicia y en su balanza divina ponga en cada uno de los que queden en ese momento en la tierra lo bueno que hicieron en su vida contra lo malo que también debieron de haber tenido. Y entonces de ahí se juzgará si como en esa red son salvados, son puestos dentro del reino de Dios como apetecibles peces, o se irán al lugar del llanto y del crujir de dientes por todo lo que hicieron en vida. Bueno, pues esto a grandes rasgos es lo que hemos estado diciendo que es la finalidad de los de conocer las parábolas del Evangelio. Pero en la última clase estuvimos viendo reflexiones sobre varias parábolas que para mi gusto son parábolas, es el centro de las parábolas. Es, pudiéramos decir, permíteme la comparación, si yo te hablara de un sándwich, quizás las parábolas que vimos en un principio son una de las dos rebanadas de pan y las que nos faltan por ver es como la otra rebanada. Pero en medio, donde está lo sustancioso, lo rico, el jamoncito, el queso, el aderezo, lo que nos encanta, lo contienen las parábolas que estuvimos reflexionando en la última clase.
¿Y por qué lo digo esto? Pues porque en estas parábolas está la presencia de Jesús de Nazaret en determinados momentos de su ministerio público. Entonces, no solamente es el hecho de que nos hable de una parábola, sino que él mismo está reflejado en esa parábola. Entonces, para mí eso tiene una relevancia muy particular y merece que le destinemos un poco más de tiempo para reflexionar en su grandeza. Una de estas parábolas es, como tú puedes ver, recordarás, que Jesús a través de los evangelistas, concretamente de los tres sinópticos, de Lucas, de Marcos y de Mateo, nos nos hablaron de 5 diferentes parábolas, te las voy a recordar. Los amigos del esposo, el vino nuevo en odres nuevos, los viñadores homicidas, la parábola de la higuera y la parábola del vigilante. Estas 5 parábolas, repito, contienen la esencia de gran parte de las enseñanzas que Jesús nos vino a, a mostrar por haber sido enviado por su Padre, Dios Padre para nosotros, Yahvé Dios para los judíos, porque Él vino en los tiempos de la plenitud a enseñarnos única y exclusivamente lo que su Padre quiso que diera a conocer a los círculos sociales y poblacionales que él dijo, en la manera que lo hizo. Jesús todo lo que hizo en su vida y en su ministerio fue únicamente lo que su Padre le pidió que hiciera. Bueno, pues entonces, haciendo una remembranza rápida de estas parábolas, vemos que que en los amigos del esposo, el fondo de la parábola era que diferentes grupos cuestionaban a Jesús de Nazaret porque sus discípulos, no dice sus apóstoles, sino sus discípulos, no ayunaban, no como era costumbre muy usual entre la población judía y sobre todo entre los grupos de los fariseos. Recordemos que los fariseos son, pudiéramos decir, religiosos judíos ortodoxos que no cambian y que se vanaglorian de que por orar, por dar limosnas y por ayunar son merecedores de la salvación. Nada más por eso. Y pues no, están equivocados. Entonces, dentro de la parábola que a través de los 3 sinópticos Jesús nos invitó a reflexionar, nos habló, en primer lugar, de que no es posible que se haga remiendos de un vestido viejo con un trozo de tela nuevo. Y también nos habló que no es posible de guardar en odres viejos vino nuevo. Aquí no es un odre precisamente, sino un cántaro lo que estamos viendo, pero nos sirve para poder tener base de comparación. Y el fondo de esa parábola que nos presenta Jesús de Nazaret es mostrarnos que el pueblo judío, pero sobre todo sus dirigentes religiosos, se afianzaban a la Torá, se afianzaban a la ley que por Moisés conocieron, que además de contener los 10 mandamientos de la ley, del decálogo, que nosotros también lo conocemos y lo respetamos y lo guardamos, en el caso de los judíos tenían más de 613, preceptos de diferente tipo, tanto alimenticios como de
como de limpieza, como de aseo, de lo que debían de guardar, de no contaminarse con, con muertos, ni menos cuando fueran sus celebraciones, de que tenían que respetar no consumir alimentos con levadura cuando llegaba la época de la Pascua, en fin, por citar algunos. Pero entonces, dentro de esa costumbre y respeto que tenían, porque no lo niego, eran muy respetuosos los judíos en esas tradiciones, pues Jesús nos da a entender que Él nos trae la palabra de Dios para enseñarnos el reino de Dios. Recordemos que Mateo siempre nos dirá el reino de los cielos, por el respeto que tienen los judíos de no mencionar a Dios por su nombre. Pero entonces la enseñanza que esto nos da, repito, es que el, los dirigentes judíos religiosos, por aferrarse a las leyes de su Torá, no aceptaron la palabra de Jesús de Nazaret, el unigénito de Dios y el Mesías esperado, a pesar de que en sus salmos y en todos sus libros proféticos, sobre todo de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías, se anunciaba la venida próxima de Jesús, pues se aferraron los dirigentes religiosos y no, Jesús no puede ser ni el unigénito ni el Mesías esperado. Entonces, ese es el simbolismo de esta parábola en que el propio Jesús nos dice, no se puede guardar vino nuevo en odres viejos. Los odres viejos es el Antiguo Testamento, el vino nuevo es su palabra. Entonces, repito, para mí es muy ilustrativo el que el propio Jesús en la parábola que nos presente se refleje él en toda su grandeza, poder y misericordia y y que los dirigentes religiosos judíos no lo hayan aceptado. Bueno, pues después, refiriéndome a la parábola de los amigos del esposo, comentamos que también le decían que por qué no ayunaban sus seguidores y Jesús les respondió que no es posible que los amigos del esposo ayunen cuando está la celebración de las fiestas de la boda, que ya vendrá tiempo en que cuando esté ausente lo extrañen, lo lloren y, y ayunen por la desgracia de no tenerlo. Entonces, recordemos, esto lo mencionan los tres sinópticos, y recordemos que este Jesús de Nazaret, pues sí, escandalizaba a muchas personas porque él no tenía empacho en mezclarse y en disfrutar muchos momentos con gente sencilla, con gente del pueblo, y dentro de esas personas no faltaba muchos pecadores y gente señalada por las autoridades religiosas judías, por los fariseos, por los escribas, por todos los doctos de la ley, de las sagradas escrituras, de la Torá de Moisés. Bueno, pues entonces le recriminaban eso y dice, y le decían en muchas partes, en celebraciones, ¿cómo es posible que tú bebas vino aquí entre toda la gente? Pero pues Jesús ni se escandalizaba, ni tampoco se avergonzaba de compartir con el pueblo sus costumbres y los momentos que compartían. Y entonces es muy lógico, ya nosotros reflexionando decimos, ah, pues qué razón tenía Jesús en esa parábola, porque va a llegar el momento en que las autoridades religiosas judías, coludidas con las fuerzas imperiales romanas,
condenen en forma arbitraria, en forma amañada, a muerte a Jesús de Nazaret, y entonces va a darse el momento en que sus discípulos, entonces sí, después de que muere en su pasión, Jesús de Nazaret es sepultado, después tiene su gloriosa resurrección por voluntad de Dios Padre y por el poder del Espíritu Santo, pero después de que ya va a ascender a los cielos, pues claro que lo van a extrañar. Y prueba de esto nos dicen las Escrituras que si tú lees el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos habla de los tiempos primitivos de la iglesia, ahí ya se empieza a ver, está documentado, que se empiezan a hacer ayunos entre la población de la Santa Iglesia Cristiana Católica Apostólica. Y esto, pues, es una muestra del dolor por la ausencia del maestro, del rabí, del rabuní, del Mesías, del nuestro Cristo y Señor. Entonces ahí viene la explicación de que así como los amigos del esposo por estar en la fiesta no van a ponerse a ayunar, eso ya lo harán después, porque en ese momento pues están de fiesta. Entonces, pues ya nosotros que reflexionamos sobre esas parábolas, entonces ya pudimos entender mejor el contenido de la misma. Y después, aquí, bueno, una escena de que nos habla de, aquí, aquí me estoy adelantando, perdóname, esto no lo debo de poner ahorita, más bien me debo de buscar otra ilustración que espero que sea esta, déjame ver. No, esta fue acerca de la pesca milagrosa. Esta, la parábola de los viñadores homicidas. Aquí, de nueva cuenta, Jesús a través de una parábola nos hace una narrativa que nos trae en mente, entre otras, los escritos de Isaías. Permíteme que te lea un breve trozo de el primer Isaías, porque hemos mencionado, el libro de Isaías contiene historias y enseñanzas de tres diferentes épocas que todas están agrupadas con el mismo nombre de Isaías. La primera de ellas, el primer Isaías, pudiéramos decir, data más o menos como del año 780 antes de Cristo, y le escribió un escritor sagrado bajo el nombre de Isaías, y el, la denominación de este primer Isaías es el profeta del consuelo. Y es el profeta del consuelo porque habla de los tiempos difíciles que va a vivir el pueblo elegido, el pueblo propiedad de Dios Padre, por voluntad de Él, y esto lo está citando casi 300 años de que suceda. Y entonces, dentro del primer Isaías, en su capítulo 5, para que nos adentremos, escucha lo que dice Isaías, dice, canción de la viña, y dice, voy a contar a mi amigo la canción de su amor por su viña. Mi amigo tenía una viña en un fértil otero. La cavó y despedregó y la plantó de cepa exquisita, o sea, cepa de sarmientos de la mejor calidad, preparó el terreno. Así entendemos este canto de la viña. Y sigue Isaías. Edificó en medio una torre para vigilancia, y excavó en ella un lagar, o sea, para tener provisiones de agua suficientes para su viña, para que diera hermosas uvas. Y esperó que diese uvas, pero solo dio agraces. Agraces son uvas amargas. Entonces,
él sembró y preparó todo para disfrutar de excelentes uvas, dice, pero esas no fueron dulces, sino fueron amargas y ácidas, fueron agraces. Ahora pues, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, o sea, de las dos partes de Israel, la norte y la sur, venid a juzgar entre mi viña y yo. Y después viene otra narrativa y termina este trozo diciendo, pues la viña de Yahvé Sebaot es la casa de Israel. Yahvé Sebaot es una forma de que los judíos se refieren a Yahvé el Todopoderoso, Yahvé el Dios de los ejércitos, así le dicen Yahvé Sebaot. Esperaba de ellos justicia, pero brotó iniquidad. Esperaba de ellos honradez, pero se oyeron alaridos. Esto y muchos trozos más de este libro de Isaías nos pone en 700, casi 800 años antes de que viniera Jesús a este mundo, las profecías acerca de la viña. Entonces ahora Jesús, ya en la parábola que nos presenta, nos habla de estos viñadores homicidas, que ya lo vimos, ya lo reflexionamos, que significa que dice, vamos a un trozo de de los viñadores homicidas, para que no sea nada más invención mía. Por ejemplo, lo que decía Mateo, oíd otra parábola. Un hombre había amo de casa, o sea, señor de su casa, el cual plantó una viña y la rodeó de una cerca y cavó en ella un lagar y construyó una torre y lo arrendó a unos labradores y se ausentó. Fíjate cómo coincide muchos de los términos con lo que el profeta Isaías puso, repito, como 800 años antes. Después vamos a continuar qué pasó con este episodio. Ahora me voy a ir a Marcos para cambiar un poco la redacción. Dice, y a su tiempo envió donde los labradores a un siervo para que recibiese de los labradores parte de los frutos de la viña. Y tomándole, le golpearon y le enviaron vacío. Y de nuevo envió donde ellos a otro siervo. A aquel también lo descalabraron e injuriaron. Y envió a otro. A aquel también le mataron. Muchos otros golpeados, a estos matándolo a todos. Entonces aquí, otra parte de esta historia, el dueño de la viña, que ya lo reflexionamos, es Dios Padre, que simboliza en esa viña toda la, toda la palabra que a través de los libros sagrados y a través de Moisés vivieron todos los integrantes del pueblo elegido de Israel, el pueblo propiedad de Yahvé Dios, de Dios Padre para nosotros. Pero se encerraron en sus enseñanzas y no permitieron el escuchar que las palabras de Jesús que le daban actualización a toda la ley que tenían los judíos, lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces, no solamente eso, sino que el pueblo judío en el devenir del tiempo no reconocieron a muchos de los profetas que Dios envió para hacer conocer su voluntad y para poder dirigir a los reyes y dirigentes judíos y a la población en general.
Entonces, por eso la narrativa aquí dice que estos siervos enviados por el dueño de la viña fueron unos descalabrados, otros golpeados, otros muertos. Ahora vámonos a remitir a ver qué continúa diciendo Lucas ahora. Dice, y a su tiempo envió donde los labradores a un siervo para que le dieran parte del fruto de la viña. O sea, y venía por las regalías, pudiéramos decir. Mas los labradores, golpeándole, le enviaron vacío y volvió a enviar a otro siervo. Mas ellos, a aquel también golpeándole e injuriándole, le enviaron vacío. Y volvió a enviar a un tercero. Mas ellos a este también, hiriéndolo, le echaron. ¿Y qué viene después? Marcos nos refiere, todavía tenía a un hijo amado. Le envió el último, donde ellos diciendo, respetarán a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí mismos, este es el heredero. Venid, matémosle y será nuestra la herencia. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Entonces aquí, para nosotros ya en la reflexión de esta parábola ilustrativa de la vida de Jesús de Nazaret entre nosotros, pues nos queda perfectamente claro cuando aquí pone Marcos que todavía tenía a un hijo amado. Recuerda qué sucedió cuando en el Jordán Juan Bautista, en su purificación que hacía, invitando a la conversión a todos los seguidores que tenía, hace lo propio con Jesús de Nazaret y cuando le está derramando, cuando le está sumergiendo y lo saca del agua en el río Jordán, desciende por un lado la paloma, que es la personificación del Espíritu Santo, y se escucha una teofanía, una presencia de Dios Padre, diciéndole, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Por esa razón, Marcos aquí nos pone, todavía tenía a un Hijo amado. Y entonces aquí nos da la narrativa de lo que tristemente hicieron con este heredero, y en la ambición de quedarse con toda la viña, los dirigentes religiosos judíos, repito, argumentaron e hicieron lo que fuera que hacer para lograr que condenaran a muerte a Jesús de Nazaret, y como dice aquí, lo mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Por qué? Porque considerado como un rehén de alta peligrosidad, murió de la forma más detestable, la forma en que eran condenados a muerte los terroristas enemigos del Imperio Romano, y para mayor vergüenza ni siquiera podían morir dentro de la ciudad, dentro de las murallas que era los límites de Jerusalén, sino para mayor vergüenza le dieron muerte fuera de las murallas, desconociéndolo como judío, desconociéndolo como jerusalenitano, creo así se dice. En fin, la vergüenza y el oprobio más grande que le pudieron provocar a Jesús. Por ejemplo, Mateo nos lo cita, este cierre de la parábola. Ahora bien, al fin envió donde ellos a su hijo, diciendo, respetarán a mi hijo. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí mismos, este es el heredero, venid, matémosle y tengamos su herencia. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Bueno, pues entonces esto es, repito, una parábola muy ilustrativa porque está de por medio las enseñanzas de Jesús de Nazaret en su ministerio público entre nosotros.
Y de de la otra parábola, déjame decirte, la parábola de la higuera, esa creo que no la alcanzamos a ver a profundidad, pero tiene un simbolismo también muy especial y te voy a pedir que ahora sí sobre esta lámina podamos hablar acerca de ella. Jesús de Nazaret, en la última semana de su ministerio público, tuvo muchos confrontamientos con las autoridades religiosas judías, con los grupos de los fariseos y de los escribas. Entonces recordaremos que cuando fue su entrada triunfal a Jerusalén y que llegó hasta el templo, en donde amargamente antes de entrar lloró por ver el templo, porque después les va a explicar a sus apóstoles la razón de su tristeza. Pero camino a, en esas andanzas, cuando fue la entrada triunfal, después en cierto momento, nos dicen los escritores sagrados que Jesús vio una higuera y la maldijo y le dijo que nunca más diera fruto, que nunca más retoñara. Y entonces sus apóstoles se quedaron boquiabiertos, es la verdad, por dos cosas. En primer lugar, porque no entendían qué significaba lo que estaba sucediendo. En segundo lugar, esto surgió porque Jesús ve la higuera. Cuando sucede esto, estamos en primavera y entonces, aunque la higuera tenga hojas, esté verdeando, no puede tener frutos, porque los frutos, por su estacionalidad, los dará en el verano. Entonces se quedaron mosqueadísimos los apóstoles porque dicen, ¿por qué está diciendo esto de que nunca más des fruto si pues no es época de que tenga higos, esta higuera? Y recordemos que la higuera, junto con el olivo y junto con la vid, son los tres grandes ilustraciones del pueblo judío. Y desde el inicio del Génesis recordarás que Adán y Eva, después de haber desobedecido a Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, y de haber sido seducidos por la serpiente, que era la representación del maligno, al darse cuenta que están desnudos, nos dicen que se confeccionaron unos vestimenta a base de hojas de higo, de higuera. Entonces, desde ahí, desde el inicio de la creación del hombre, aparece la higuera. Y repito, en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, en la tierra de Israel, pues era la higuera algo muy apreciado. Entonces, dentro de esta escena en que Jesús maldice a la higuera, al día siguiente vuelven a pasar por ahí y la higuera estaba completamente seca, como lo estamos viendo en esta ilustración. Entonces, pues los apóstoles terminan viendo la acción inmediata que hubo de la palabra de Jesús sobre este árbol, sobre este gran árbol, y siguen sin comprender qué es lo que está sucediendo. Pero la explicación de esto es que la higuera, de nueva cuenta, es la representación de todas las enseñanzas que Dios Padre había dado a través de los profetas, de Moisés, de los jueces, de muchos enviados durante todo el Antiguo Testamento, y todo ese bagaje, toda esa instrucción, todo ese
acervo que tenían de conocimientos, al llegar Jesús y darle actualización a la palabra de Dios Padre, al hacer que nos ofrezca tener un yugo más suave para llevar la carga de la religiosidad, al mostrar su misericordia por los más débiles y desposeídos, y tantas lecciones de humildad y de servicio que Él nos da. Entonces, al no aceptarlo, el pueblo judío, los dirigentes religiosos judíos, pues es el simbolismo de esa higuera que fue hermosa, frondosa, pródiga en la época del Antiguo Testamento, pero que con Jesús, que fue rechazado, entonces maldice a la higuera por decir, tú eres producto de toda la enseñanza que mi padre, que Abba, mi papi, le dio a todos los judíos, y mira lo que está pasando, me envió a mí su unigénito y para que les enseñara cómo vivir el reino de Dios. Y algo muy importante, cuando decimos cómo vivir el reino de Dios, no significa de cómo vivir para que después de que mueras llegues al reino de Dios, al reino de los cielos, sino que aprendiendo y poniendo en práctica todas las enseñanzas de nuestro gran maestro, poniéndolas en práctica, vivas, liberado de todas las opresiones de este mundo, que puedas encontrar la paz que este Jesús nos brinda a todos nosotros, y que viviendo esa paz vivas el reino de Dios en este mundo. Entonces, eso significa el que Jesús de Nazaret en muchos momentos nos dijo, el reino ha llegado, el reino está aquí. Y cuando antes de que llegara Jesús, Juan Bautista pregonaba que el reino de Dios estaba cerca, pero ya con Jesús ya está. Entonces, repito, ese rechazo dado por las autoridades religiosas judías lo demuestra aquí Jesús a través de la higuera, maldiciéndola por el coraje que le dio, que todo lo que su padre les dio de conocimientos, de sabiduría, de instrucción, poco sirvió porque no lo reconocieron a él como el unigénito de Dios Padre y mucho menos como el Mesías esperado que quedó anunciado en muchos libros de los profetas desde Isaías. Recordemos que él tiene un apartado del libro del Emanuel, y ahí nos empieza a hablar de cómo se va a dar el advenimiento de Jesús a este mundo a través del virginal seno de María Santísima. Entonces, esto es la explicación de esta parábola. Entonces, vuelvo a citar, es muy rica la enseñanza porque no solo es una parábola, sino es el reflejo de la propia vida de Jesús de Nazaret en su ministerio público entre nosotros. Y queda todavía otra parábola más del vigilante. Y esa parábola nos habla, déjame decirte, porque esa no lo hemos hablado y merece la pena que reflexionemos un poquito más. Jesús debió haber hablado muchas veces y en diferentes ocasiones sobre la vigilancia, ya individual, ya colectiva. Durante su oración en Getsemaní, insistió a sus discípulos, vigilad y orad para que no vengáis a tentación. El motivo de la vigilancia es obvio. Jesús está librando en esos momentos una batalla interna con las potencias satánicas. Sufre una prueba mesiánica, apurar o no el cáliz de su muerte en favor de la humanidad. Pero ha orado, seguirá orando y no sucumbirá.
los apóstoles y después de ellos todos los discípulos de Jesús se verán expuestos a pruebas, a tentaciones semejantes. El Maestro ha dado el ejemplo. La oración y la vigilancia son el secreto del triunfo. Pero el tema de la vigilancia encontró especial eco e interés en la iglesia primitiva, la cual insistió en ella de diversas maneras, en vista sobre todo de la parucía del Señor, de la segunda venida, que es anunciada que será pronto y que nos desconcierta porque nosotros decimos pronto y ya pasaron más de 2000 años y nanay. Pero ¿qué son 2000 años para Dios Padre? Son un instante, es nada. Si reflexionas en los 14.000 millones de años que se supone tiene la creación del universo, surgida de la voluntad y de la palabra de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pues 2000 años no es nada. El tema de la vigilancia encontró especial eco e interés en la iglesia primitiva. Estas tradiciones evangélicas fueron adquiriendo diferentes formas y se reflejan en los relatos que ahora leemos en los evangelios canónicos. ¿Por qué nos citan aquí los evangelios canónicos? Porque hay evangelios también muy ilustrativos y te voy a dar de muestra ahora sí un botón. Hay un libro que no forma parte de la Sagrada Escritura, que no es canónico, por eso, porque no entra dentro del canon, no entra dentro de las reglas de aceptación para que formen parte de los 73 libros de la Biblia, de la Sagrada Escritura. Y además, ahora menos, porque la Sagrada Escritura está cerrada ya, ni se puede quitar ningún libro ni agregar ningún otro. Pero hay muchos libros que nos hablan de tradiciones y de momentos especiales que nos enriquecen y que nos dan luces para entender mejor ciertos momentos de la historia de la salvación. Hay un libro que se le conoce como el Evangelio de Tomás, que no es un libro escrito por Tomás el Apóstol, sino por un escritor que así le puso el Evangelio de Tomás. Y este Evangelio de Tomás fue encontrado en unas cuevas en Egipto como por 1945 y en esencia es un gran contenido de dichos y palabras que pronunció Jesús durante su ministerio público. No habla de parábolas, no habla de discursos, no habla de signos de poder, sino únicamente agrupa dichos eh, y refranes y otras palabras de Jesús. Entonces, este libro vino a enriquecer mucho el conocimiento que los exégetas tenían acerca de la Sagrada Escritura en los tiempos de transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Pero repito, este libro se le considera, hay una palabrita que luego nos escandaliza mucho, porque se le considera un libro apócrifo. El decir apócrifo no significa que lo estés desprestigiando, maldiciendo o, o burlándote de él. Es un sinónimo, es un adjetivo que nos dice simple y sencillamente que ese libro no está aceptado dentro del canon bíblico. Hasta ahí. No pienses, no te vayas a la luna pensando que no, es apócrifo y eso, me voy a llevar a la condenación y bla, 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 me van a excomulgar. No, repito, es importante, eso sí, que si nosotros no tenemos el conocimiento y la preparación de vida, ni siquiera para estudiar nuestra Sagrada Escritura, muchas veces nos puede invitar a la confusión el ver algunos escritos apócrifos que nos pueden mover el tapete
en cierto momento y no es deseable. Entonces tenemos que tener cuidado de que esos libros apócrifos tenemos que conocerlos a través de los estudios de los exégetas. Hay un término que a mí me da cosa, pero que es cierto. Dicen que un estudioso de la Biblia debe de ser como una vaca, como un rumiante. ¿Y por qué se dice esto? Porque ¿qué hacen las vacas cuando comen? Hacen la ingesta del óvulo alimenticio y después por tener 5 diferentes partes de su sistema digestivo, lo vuelven a regresar a parte de su sistema digestivo, al libro, al cuajar, ya ni recuerdo cuántos son 5 partes, y ahí le continúa su proceso digestivo ensalivándolo, bla, 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 disfrutándolo si tú quieres. Entonces, tiene una cierta razón en decir, tú quieres conocer la Biblia, tienes que ser un rumiante de la Biblia. Tienes que leerla y después volverla a sacar para reflexionar y después de eso volvértela a comer y más adelante leer otro libro, porque dicen las enseñanzas de la Biblia no se encuentran en un solo libro, sino en muchos de los 73 libros que es la Sagrada Escritura. Entonces tú puedes ver un tópico o un tema de diferentes ópticas de acuerdo al escritor que estás leyendo. Entonces, esto, repito, los exégetas les ha llevado su tiempo y el padre Carrillo Alday, del cual nos soportamos mucho en estos comentarios, fue un experto en las Sagradas Escrituras. Entonces, pues por esa razón viene a la luz lo del término del libro apócrifo. Bueno, entonces, estas tradiciones evangélicas fueron adquiriendo diferentes formas y se reflejan en los relatos que ahora leemos en los evangelios canónicos. Es interesante constatar que estos conjuntos literarios sobre la vigilancia fueron colocados por Marcos y Mateo dentro del discurso escatológico, en sus capítulos 13 de Marcos y 24 y 25 de Mateo, mientras que Lucas prefirió situarnos después de temas más generales, como el abandono en la providencia en el capítulo 12, la predicación de Dios en un pequeño rebaño en el mismo capítulo 12 y la exhortación a una pobreza efectiva en el mismo capítulo 12. Entonces, otra reflexión que deriva del escrito de Lucas, los siervos vigilantes. Estos estén ceñidos vuestros lomos y las lámparas encendidas, así como hombres que esperan a que su Señor vuelva de la boda, para que en cuanto llegue y llame, al instante le abran. Dichosos los siervos a quienes el Señor, al venir, encuentre despiertos. Yo os aseguro que se ceñirá, los hará ponerse a la mesa y yendo de uno en uno, les servirá. Él te servirá. Que venga en la segunda vigilia o en la tercera, si los encuentros así dichosos sean. Las vigilias dentro del judaísmo, la noche comenzaba, más bien dicho, el día comenzaba a las 6 de la tarde y cada 3 horas era una vigilia. Por lo tanto, de 6 de la tarde a 6 de la mañana van a ser 4 vigilias. Y entonces aquí nos menciona que dentro de esa descripción de las vigilias puede llegar el señor, el amo, el novio que viene a buscar a su amada, a la iglesia, y entonces aquí la exhortación es a que estés vigilante y a que estés listo, como cuando fue el momento de la salida de Egipto, que en la celebración de la Pascua les dijo Moisés, ceñidse los lomos. Esto significaba, levántense la túnica que traen puesta para que en el momento preciso puedan correr
y salir para unirnos todos. Eso significa ceñirse los lomos y tener las lámparas listas para poder alumbrarse y poder ver. Esta parábola, tal como la leemos en Lucas, se comprende plenamente de Jesús que se ha marchado a las bodas mesiánicas y que regresará para ser partícipe a los suyos del banquete del reino de Dios. Por lo tanto, dice, el portero en vela, al igual que un hombre que sale de viaje, deja su casa, da atribuciones a sus siervos, a cada uno su trabajo, y ordena al portero que vele, velad, por lo tanto, ya que no sabéis cuándo regresará el dueño de la casa, si al atardecer o a medianoche o al cantar el gallo o de madrugada, no sea que llegue de improviso y os encuentre dormidos. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Esas son palabras escritas por el evangelista Marcos refiriéndose a las enseñanzas de Jesús. Lo entendemos ahora perfectamente. En el momento de la parucía, que no sabemos cuándo será, pero que será, van a venir a juzgar a todos los que continúen vivos y a todos los reinos y pueblos de la tierra, los ángeles del Señor, que le va a otorgar la potestad a Jesús como su heredero, de que Él sea el que imparta justicia y el que separe a los buenos de los buenos lleguen al reino de los cielos y los malos al pozo de las desgracias para toda la eternidad. Entonces, el hombre dueño de la casa es Jesús, que ha partido, pero que regresará y nos invita a estar atentos para que cuando sea su llegada estemos listos. ¿Y cómo vas a estar listo? Pues no solamente que estés despierto, sino que tengas los méritos y acciones suficientes de apoyar a tu prójimo, de atenderlo, de mostrarle misericordia, compañía, palabra, todo lo que puedas hacer, como Él lo hace con nosotros. Porque no solamente basta que estemos afianzados a Jesús en su fe por todas sus enseñanzas y por todos los carismas que el Espíritu Santo nos dio. Necesitamos también ver por el prójimo, servirle al prójimo. Entonces, como se puede observar, las parábolas de Marcos y de Lucas no son del todo iguales. Marcos presenta como personaje principal un portero que debe de estar en vela, pero ofrece también otros servidores con atribuciones propias. Lucas nada dice del portero y ya solo habla de siervos vigilantes. Posiblemente en el fondo de ambos textos subyace una parábola primitiva. Esta trataba de un hombre que sale de casa a un banquete de bodas, el clásico ejemplo de la felicidad, las bodas mesiánicas, las bodas nupciales, las fiestas de boda. Y en este caso, el novio es Jesús y la novia, su Santa Iglesia Cristiana Católica Apostólica. Como la hora del regreso será incierta, encarga al portero que esté en vela durante las 4 vigilias de la noche para recibirlo en el momento que toque. Feliz el portero que haga tal misión. La Iglesia, en su espera de Cristo que vendrá, aplica la parábola a todos los cristianos mediante adiciones alegorizantes. El Señor se va de largo viaje y no nada más a un banquete. Da a todos sus siervos la orden de velar. Confiere autoridad y cargos a sus siervos antes de partir, o sea, a sus apóstoles y a todos los que somos sus discípulos. La recompensa que da es el propio servicio en su banquete mesiánico. Tú quieres llegar a ese banquete mesiánico en el momento de la parucía, pues ya sabes qué tienes que hacer. En el Evangelio de Mateo, la parábola del portero
que daba Marcos ha desaparecido y solo se ha conservado la advertencia sobre la vigilancia para recibir despiertos al amo de casa. Pero es de notar que Mateo retocó la perspectiva introduciendo dos modificaciones. El primero, el amo es ahora nuestro Señor y la noche se ha transformado en el día de su venida. La interpretación cristológica en Mateo es evidente. Velad, pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Y otra reflexión final acerca de la viña del Señor. Dice, el análisis que hemos practicado nos lleva a la certidumbre de que algunos elementos de esta pieza literaria han sido adiciones posteriores, enriqueciéndola con un sentido cristológico cada vez más acusado. Toda parábola es por sí misma una comparación. Pues bien, la comparación primitiva parece haber sido la siguiente. Dios plantó una viña y la entregó al pueblo de Israel para que la trabajara y la viña diera frutos. Envió en algunas ocasiones mensajeros para que recogieran frutos, pero fueron maltratados por los labriegos. Ha enviado ahora a su hijo, Jesús, el heredero, pero lo matarán. Ante tales hechos, Dios castigará a los primeros trabajadores, les quitará la viña, es decir, su tierra, su reino, sus posesiones, el reino de los cielos, y la dará a otros para que la cultiven. ¿A quién? A los integrantes del nuevo pueblo, de la nueva alianza conquistada a precio de sangre por Jesús de Nazaret, y de la cual tú, yo y todo el resto de la humanidad somos parte. Todos tenemos la misma posibilidad de salvarnos. Esta parábola grabada en la mente de los discípulos, tanto por sus imágenes como por el tiempo en que Jesús la pronunció cerca de su pasión y muerte, pronto recibió precisiones y complementos alegóricos referentes, ya sea a la suerte del mismo Jesús, ya sea a las condiciones del nuevo pueblo de Dios, heredero espiritual de las promesas divinas. Entonces, dicho todo esto, podemos entender ya para cerrar esta clase el por qué, después de que maldijo a la viña y todo esto, lloró al ver el templo de Israel. ¿Por qué? Pues porque sabemos que igual que Dios Padre es celoso y no puedes estar a medias tintas amándolo y adorándolo, sino que tiene que ser profundo, honesto y por toda la vida. Igual es con Jesús. Entonces, o estás con Él o estás en contra de Él. Y por esa razón, cuando Jesús entró al templo, lloró, porque Él bien sabía que por todo lo que había hecho y vivido el pueblo de Israel y sobre todo sus dirigentes religiosos, ese pueblo que era una de las columnas vertebrales de su religiosidad, iba a ser destruido por el imperio romano. Y eso sabemos que Dios permite, así como acciones de bien, acciones de mal, cuando el pueblo falla. Entonces, si el pueblo se contaminó, se prostituyó, cayó en decadencia y no merecía, como vimos en la higuera, de seguir tratando de dar frutos, pues parte de eso en el propio templo, parte de eso. Entonces Jesús llora porque sabe que por todo lo que ha sucedido, ese templo debe de ser destruido, ese templo debe de acabarse, ese templo por la obra del imperio romano va a tener la potestad que Dios le va a conferir en cierto momento para que destruya ese bastión de la religiosidad judía. Y desde entonces hasta ahorita no volverá a haber, no ha habido, ni volverá a haber un nuevo templo. Porque ahora la potestad la tenemos tú, yo y todos los que integramos el nuevo pueblo de Israel. Que los judíos
si se quieren adherir y reconocer a Jesús como el Mesías y Señor, como el unigénito de Dios, también se salvarán. Pero, repito, ahora entendemos el por qué no solamente lloró Jesús, sino que fue el anuncio de lo que iba a pasar en el año 70. Estamos en el año 30, cuando él va a ser crucificado, y 40 años después está profetizando Jesús lo que va a suceder, y ya dijimos las causas, las razones y el por qué. Bueno, pues agradecidos con Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo de que nos han acompañado siempre, esta noche no es la excepción, y le agradecemos todas sus bendiciones hacia todas nuestras familias. Yo te deseo que disfrutes el resto de la semana, que tengas salud, que tengas bienestar, que tengas prosperidad y sobre todo alegría familiar. Te pongo la canción de cierre y agradezco el tiempo que dedicaste. Da por favor muestra de tu asistencia, manda un hola, ¿cómo estás? Lo que sea, y nos vemos si Dios quiere la próxima semana. Que descanses. Una vez más, tu palabra me enseña. Una vez más, en ella te revelas. Una vez más, puedo escuchar tu voz que me llama toda hora, porque quieres regalarme tu amor. Siempre estás buscando mi alma, sin mirar cuántas horas trabaja, porque a ti no te importa el tiempo. Tu bondad supera todo, porque quieres para mí el cielo. Hoy vuelvo a ti con mi humanidad, dejo atrás mi justicia y mi verdad. Quiero abrir mi corazón a esta desproporción del amor de Dios. Necesito de tu amor, Señor. 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 Y hoy vuelvo a ti con mi humanidad, dejo atrás mi justicia y mi verdad. Quiero abrir mi corazón a esta desproporción del amor de Dios. Solo quiero abrir mi corazón a esta desproporción del amor